seguir alabando y adorando tu nombre, Señor. Alábenos, Señor. Oración es alimento.
bendiga. Pueden tomar sus asientos. Estamos hablando sobre el tema de la ventaja del pacto. La ventaja del pacto. Lo que estamos diciendo en cuanto a este tema es que si tú realmente ya has tomado una decisión por Cristo, si tú eres una persona que has nacido de nuevo, y has nacido de nuevo porque tú has confesado con tu boca y has creído en tu corazón que Jesús es el Señor y que Él murió y fue sepultado, pero que Dios le levantó de entre los muertos. Él vive. Él vive. Y tú tienes una gran ventaja cuando tú has hecho esta declaración. Cuando has hecho esta declaración, lo que tú has hecho es entrar en un pacto con Dios y entonces estás recibiendo sus promesas. Es que hay cosas que están disponibles para ti, pero que no están disponibles para aquellos que no han hecho esta confesión, que no han creído lo que tú has creído. Y sabemos que las religiones hablan muchas cosas bonitas. Religiones hablan muy bonito, pero en realidad religiones no hacen el cambio, no dicen mucho. Pero una relación con Dios, el creador de todas las cosas, sí hace una gran diferencia. El título para el día de hoy de este mensaje es La preciosa sangre que habla. La preciosa sangre que habla. La preciosa sangre que habla tiene un gran mensaje. Un gran mensaje, un mensaje precioso para ti. Y esto es lo que hace la diferencia que es asombrosa en tu vida. Algo que cada uno de nosotros hemos aprendido, y lo aprendemos desde el principio y lo aprendemos quizás desde niños, es que nosotros hemos sido comprados por un precio. Nosotros hemos sido comprados por un precio. Y vamos a mirar 1 Corintios capítulo 6, versículo 20. Vamos a comenzar con este versículo y pido que usted o mire la pantalla o mire a su boletín y lea conmigo este pasaje. Diga, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Hemos sido comprados. Y eso debe producir en nosotros una gratitud. Por eso glorificamos a Dios con todo nuestro ser. Físicamente cantamos, levantamos nuestras manos, damos voces de júbilo, pero en nuestro corazón hay ese sentimiento de gratitud que adora a Dios. Y lo hacemos íntegramente porque todos nosotros íntegramente, espíritu, alma y cuerpo, le pertenecemos al Señor. Hay un alto precio que se pagó. ¿Cuál fue ese alto precio que se pagó? Nosotros fuimos comprados con la sangre preciosa de Jesús. Ponga la otra pantalla. ¿Fuimos comprados con qué? Con la sangre preciosa de Jesús. Primera de Pedro 1, versículos 18 y 19. Y quiero que declares también esta palabra conmigo. Recuerda que cuando tú abres tu boca y declaras la palabra, hay poder descendiendo sobre nosotros. Así es de que declare esto bien fuerte. Diga, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Está ahí subrayada la palabra rescatados. Rescatados es una palabra que significa que fuimos nuevamente readquiridos. Significa que de alguna manera estábamos perdidos, pero fuimos nuevamente reencontrados, readquiridos. Y eso fue por un precio. Esto es lo clave aquí. No fue que fue gratis, se pagó un gran precio. Cada uno de nosotros, descendientes de Adán y de Eva,
heredamos de ellos el pecado. Pero cuando Jesús, Dios hecho hombre, vino al mundo por medio de un nacimiento virginal, Él fue el único humano con esa herencia libre de pecado. No, él fue libre de ese pecado. ¿Por qué? Porque nació de una virgen. Entonces su sangre sin contaminación de pecado era la única sangre con valor. Con valor. La única sangre que podía expiar, que podía eliminar, que podía borrar nuestra culpabilidad. Nuestra sangre no tiene el valor porque está contaminada, ha perdido su valor. Ahora, ¿recuerdan ustedes cuando vino el ángel a María? El ángel vino a María y le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y poder del Altísimo, el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Fue el Espíritu Santo quien concibió a Jesús en el vientre de María y nació un ser humano, pero un ser humano sin pecado. No solo nació sin pecado, sino que Él vivió sin pecado, sin contaminarse de pecado, cumpliendo toda la ley, sin pecar jamás. Y llegó finalmente a la cruz, aún con sangre inocente, una sangre que tenía valor. Es una sangre con un valor tan importante, tan grande, que podía cubrir el pago de nuestro pecado. Él no solo nació sin pecado, vivió siempre sin pecar. Cuán preciosa es esta sangre. Porque esta sangre fue la que pagó por nuestros pecados, pero también por los pecados de todos. Y no importa cuál ha sido tu trasfondo cristiano. Si usted ha sido católico, si usted ha sido ortodoxo, si usted ha sido un anglicano, usted ha sido un evangélico, todos nosotros hemos sido enseñados que esta sangre es la que nos redime, es la única que tiene el poder para pagar, para rescatarnos del pecado. Esta sangre fue el gran intercambio por nuestra culpa. Por eso vamos a hablar hoy de cuán preciosa es específicamente esta sangre. Esta sangre no es preciosa solamente porque era sangre inocente, es mucho más que eso. Y tenemos que escuchar a la preciosa sangre que habla. La sangre nos va a hablar. La sangre habla. Veamos el trasfondo de lo que es la sangre. La Biblia nos enseña que solo la sangre puede limpiar el pecado. Esto es lo que enseña la Biblia. Solo la sangre puede limpiar el pecado. Dios no puede justificar el pecado solo con un llamado de atención. Dios no puede justificar el pecado solamente con un jalón de orejas. ¿Por qué? Porque el pecado se profundizó de tal manera de nuestra alma, de nuestro ser, que para poder sacarlo de ahí se necesitaba más que una palmadita. Eso es como que si tú tuvieras cáncer y quisieras sanar el cáncer con un Tylenol. No, se necesita mucho más, algo que entre profundamente, que invada tu cuerpo ahí para sacar todo el mal. El lavamiento tenía que entrar en lo más profundo de nuestro interior. Y la Biblia nos dice que la sangre, que es la que da la vida a la carne, es la que puede expiar el pecado. Pero no cualquier sangre, la sangre que tiene el valor, la sangre que tiene esos alimentos, que tiene esas cualidades para sanar, para expiar el pecado. Cuando Jesús estableció la Santa Cena, que hoy vamos a estar celebrando, Él dijo en Mateo 26, 28, porque esto, dijo, es mi sangre del nuevo pacto. Esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos
es derramada para remisión de los pecados. Y en Hebreos 9:22 también dice que sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Entonces la sangre fue el pago necesario por nuestras acciones, por ese pecado que está tan profundamente arraigado en nuestro interior, que está en nuestra naturaleza, que está en nuestros genes. Y la Biblia nos dice que para sacar ese pecado de lo profundo de nuestro ser era necesario poner algo dentro de nosotros. Poner nuevamente eso que se escapó, eso que salió, eso que se perdió. ¿Y saben qué es eso? La inocencia. La inocencia, el pecado nos arrebató la inocencia. Solo la sangre de Jesús es inocente. Solo la sangre de Jesús tiene este componente de inocencia. En el Antiguo Testamento, y este es un repaso porque ya hablamos de esto en semanas anteriores, pero recuerden que en el Antiguo Testamento los sacerdotes entraban al lugar santo, al lugar santísimo, sumo sacerdote, una vez al año con sangre de animal. Y vamos a mirar este dibujo que está ahí en la pantalla. En el tabernáculo hecho por Moisés, que está ahí dibujado, había antes de esta carpa ahí, había un patio exterior, pero por dentro esto es lo que había, es lo que muestra el dibujo. El lugar más grande, que ocupa 2/3 partes de la carpa, está el lugar santo. El lugar donde entraban todos los sacerdotes. Pero luego está una cortina, a la cortina de separación o el velo que nosotros llamamos, para separar al lugar santísimo, que es donde está el arca del pacto. Y estamos hablando nosotros de las ventajas de este pacto que está ahí representado en esta arca. Encima del arca, recuerden que habían las figuras de 2 querubines, uno frente al otro con sus alas extendidas, y en medio de estos 2 querubines está el trono de la misericordia, o lo que llamamos el propiciatorio. Y es ahí donde está la presencia de Dios. Entonces los sacerdotes entraban todos los días al lugar santo, al lugar de afuera. Pero una vez al año el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo. ¿Qué dice la Escritura? Hebreos 9, versículos 6 y 7 dice: y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre. Había algo que tenía que llevar. Dice, tenía que llevar sangre. No podía entrar sin la sangre, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Entonces, una vez al año, el sumo sacerdote puede entrar, y por supuesto que en ese tiempo todavía Jesús no había muerto, entonces estaban usando la sangre de animales. Animales sí, con características muy especiales, sin mancha, perfectos esos animales, y entraban con esa sangre de esos animales para rociar el lugar. Pero esa sangre no era la sangre sin pecado, no era la sangre sin pecado de Jesús. Ahora, Dios la aceptaba, pero la aceptaba como un sustituto mientras podía llegar esa sangre que en verdad pagaría por el pecado. ¿Y por qué esa sangre solamente es sustituto? Porque es sangre de animal. Sangre de animal no puede pagar por sangre o por pecado humano. Y sabemos que la Escritura nos enseña que esos son solamente sombras, figuras de lo que había de venir, de lo que estaba por venir.
Entonces Hebreos 9, versículos 11 y 12 nos dicen, pero estando ya presente Cristo, ahora ha sucedido algo. Estando ahora ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Déjeme explicar esto. Aquí la palabra de Dios nos está hablando de que Jesús, estando ya presente Cristo, entonces nos está hablando de que Jesús, una vez que murió y que resucitó, Él entra al lugar celestial. Aquel que el ser humano no creó. El ser humano había creado el tabernáculo de Moisés. El ser humano había creado después también el templo de Salomón y los habían creado de acuerdo a un patrón o habían copiado algo de un original que Dios les había mostrado y eso es lo que está en el cielo. Lo original es lo que está en el cielo. Y ese es el lugar en el cielo a donde Jesús está entrando cuando resucita. Es donde vive Dios en su reino celestial y donde Él ahora vive. Es su templo, es su tabernáculo perfecto. Y allí está en su trono, en el verdadero lugar santísimo. Y versículo 12 dice, y no llegó allí, y no por sangre de manchos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. O sea, para entrar allí, Él no llevó sangre de animales, no. ¿Qué fue lo que Él llevó? Su propia sangre. Y entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna salvación. Diga eterna. O sea, para siempre. Recuerde, en el Antiguo Testamento, la sangre de animales que llevaba el sumo sacerdote al lugar santísimo era rociada cada año. Tenía que hacerlo en ese lugar. Pero cuando Jesús derramó su sangre, dice aquí, Él trató con el pecado de una vez por todas, para siempre, porque su sangre ya no era la de un animal sustituto, era su propia sangre real con valor, era su propia sangre inocente, sin pecado, la única que podía pagar el precio de nuestra rescate. Jesús entró con sangre humana inocente, su sangre, para expiar nuestro pecado. Él entró allí para expiar el pecado tuyo y el pecado mío. Y para siempre, diga otra vez, para siempre. Mire, hermano, Dios no espera que tú mismo hagas expiación de tu pecado. Eso es lo que enseña la religión, que tenemos que hacer esto y aquello para que Dios nos perdone el pecado. Tú no puedes. Y tú no puedes porque tu sangre nació culpable. Pero Jesús, con sangre inocente, sangre sin pecado, Él asumió el pago de tu pecado. Y Él llevó su sangre al lugar santísimo y pagó la deuda para siempre. Por eso, antes de Él expirar en la cruz del Calvario, dijo, todo está pagado. Todo está consumado. Así que para ya de intentar pagar o de compensar a Dios por tu pecado. Para de tratar de ser lo suficientemente bueno para complacer a Dios y comprar salvación para ti y forzar a Dios a que haga algo para ti. Simplemente acepta el hecho de que Jesús hizo lo que era necesario y lo hizo por ti. Lo hizo por ti. Él ya lo hizo. Él ya lo hizo. Pero es necesario preguntarnos algo hoy. ¿Acaso eso es todo? ¿Acaso eso es todo? Necesitamos mirar lo que realmente dice el Antiguo Testamento. En Levíticos 17:11 dice, porque la vida de la carne está en la sangre. O sea,
la sangre es la vida y algunas versiones traducen esta palabra vida como alma, entonces la sangre es la vida o el alma de la carne. Entonces, porque la vida de la carne está en la sangre, yo os la he dado sobre el altar para hacer expiación por vuestras almas. Él nos da vida para que haya expiación. Nos da vida porque estábamos muertos, consumidos por un pecado. Es perdonado y ahora entonces hay vida. Y yo os la he dado sobre el altar para hacer expiación por vuestras almas, porque es la sangre, por razón de la vida, la que hace expiación. Y aquí es donde esto se pone verdaderamente interesante en este mensaje. Si ustedes recuerdan, Adán y Eva comenzaron a tener hijos. Primero fue Caín y después vino Abel. Y un día estos hijos fueron a presentar sacrificio a Dios. Y lo que nos cuentan las escrituras es que Abel llevó las primicias de su ganado, pues él era un pastor de ovejas. Entonces escogió las primicias, el primer fruto, lo mejor. Y Caín, quien era un labrador, llevó solo algo de todo el fruto de su cosecha, llevó algo como sacrificio. Ahora el Señor se complace con lo de Abel, porque cuando Abel toma lo primero, está poniendo entonces primero a Dios sobre todo lo demás. Pero no se complació tanto con la ofrenda de Caín. No fue que la rechazó realmente, pero no le complació tanto. Así que Caín, ¿qué es lo que pasa? Se enoja mucho, se pone celoso. Y mire lo que dice la palabra en Génesis 4, versículos 8 al 10. Dice, y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo, y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Muchos de nosotros acá hemos donado sangre, ¿verdad? Ahora, en ese momento cuando nosotros hemos donado sangre, ¿usted ha escuchado que la sangre ha dicho algo? Pues no ha dicho nada. Realmente no nos ha hablado. Pero note una cosa, aunque nosotros no podemos oír lo que la sangre dice, Dios sí lo puede oír. Dios sí puede oír lo que la sangre habla. Aunque no podemos escucharla, la sangre habla. Y de esto se trata esta revelación que Dios nos está dando hoy. Dios viene a Caín y le pregunta, ¿dónde está tu hermano? Porque Dios ha oído la voz que está clamando a él. Y esa voz es la sangre de Abel. Y no tenemos muchos detalles aquí, no vamos a especular cómo era el clamor, pero hay un clamor. La respuesta de Caín es algo evasiva, como mostrando molestia, como queriéndose zafarse de Dios. Pero Dios le dice, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. De manera que la sangre tiene voz. Dios escucha lo que la sangre o la vida de la carne, lo que da vida a la carne, clama cuando es derramada. Hebreos 11:4 dice, por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas. Y muerto, aún habla. Diga, aún habla. Muerto, aún habla por ella. Y aquí está la palabra habla. Cuando usted escucha la palabra habla,
pues es una palabra expresada en un presente continuo. O sea, está hablando siempre, no termina de hablar, continúa, habla, habla. Estando muerto, aún habla. Por la fe, Abel ofreció a Dios un mejor sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó el testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y por la fe, estando muerto, todavía habla. Y Dios puede escuchar lo que esa sangre está clamando, está hablando. La sangre de Abel aún habla de lo que él creyó, de lo que él cree. Déjeme ponerlo en el contexto de cada una de nuestras vidas. Lo que tú crees, lo que tú confiesas antes de morir, eso permanece en tu interior, en tu sangre. En tu sangre permanece eso que tú creíste. Tú perdiste la habilidad de hablar porque tu cuerpo murió, pero tu sangre sigue con la habilidad de hablar. Continúa hablando lo que tú estabas hablando, lo que tú estabas creyendo. Tu sangre no va a cambiar lo que tú estabas creyendo, lo que tú estabas hablando. Es como un ADN. Y esa sangre habla de tu fe. ¿En qué tú creías? Lo que tú estabas creyendo. Y esto es muy parecido a lo que es un testamento. Muy parecido a lo que es un testamento. Cuando alguien presenta un testamento, o cuando alguien redacta un testamento, pues lo hace mientras vive, ¿verdad? Ya muerto no puede hacerlo. Es mientras vive. Esto es lo que yo quiero decir en el testamento. Usted dice, esto es lo que yo quiero decir, esto es lo que yo quiero que se haga una vez que yo me muera o después de mi muerte, esta es mi voluntad, esto es para que ustedes lo hagan. ¿Sí? Entonces, cuando mueren, el testamento habla por ellos. Se abre el testamento y ahí el testamento habla por ellos. Ahí están hablando ellos, lo que ellos quisieron, lo que ellos creyeron, lo que fue su voluntad. Y nadie puede cambiar eso. Nadie puede cambiar eso en el testamento. Y eso es lo que la Biblia nos dice aquí. Que la muerte pone en acción lo que la gente creía, lo que la gente manifestaba. Algo se nos está hablando aquí. Y sabemos que sí, que esto es la palabra de Dios. Pero ¿saben? También es la sangre la que está hablando. La sangre. Y escuche esto. La sangre de Jesús habla. Todo esto que hemos dicho es para llegar a este momento en donde nosotros vamos a mirar que la sangre de Jesús habla. Hebreos 12, versículo 22 y 24. Dice la palabra, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, versículo 24, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada, que habla mejor que la de Abel. La sangre de Jesús habla mejor que la de Abel. Otra vez está la palabra habla. Otra vez la palabra habla está en un presente continuo. Entonces no termina de hablar, no ha terminado de hablar. La sangre de Jesús sigue dando un mensaje. Hay un mensaje para nosotros y para la eternidad. La sangre de Jesús habla. La sangre de Jesús aún está hablando. ¿Y qué es lo que nosotros ya sabemos? Pues ya sabemos, el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo con la sangre de un animal sacrificado como ofrenda por el pecado y rociaba esa sangre dentro de ese lugar sobre el propiciatorio, sobre ese trono de la misericordia en la presencia de Dios. Y no sabemos exactamente lo que decía esa sangre porque la Biblia no nos lo explica. Pero dice aquí que Jesús es mediador de un nuevo pacto y su sangre
que Él mismo está rociando fue llevada por Él al lugar santísimo, pero al verdadero lugar santísimo, al que está en el cielo, donde Dios está. Y la sangre rociada es la expiación de nuestro pecado. Cristo murió por nuestros pecados. Cristo derramó su sangre para cubrir nuestro pecado. Pero hay algo más que está sucediendo. Y es que la sangre habla. La sangre habla. En el mismo cielo, detrás del velo, es decir, en la misma presencia de Dios, en el trono de la misericordia, sobre este propiciatorio. Y dice que esa sangre habla un mensaje, algo que es mejor que lo que la sangre de Abel habló. Mateo 26, 28. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto. Diga nuevo pacto. Esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados. No solo es que la sangre expía o que la sangre fue derramada para expiación. ¿Saben? Esta es la sangre del pacto. Esta es la sangre del pacto. Y vamos a recordar por un momento qué fue lo que sucedió en el Antiguo Testamento. Y espero que usted recuerde lo que ya hemos enseñado en otros días, pero aún así, si usted no ha escuchado, usted lo va a entender. En Hebreos 6, 13 y 14, nosotros hemos estudiado, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Él juró diciendo, abrió su boca y dijo, proclamó: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Ahora, Hebreos 8:6 lo que dice es: pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo. ¿El de quién? El de Jesús, cuando es mediador de un mejor pacto. Digan mejor pacto, establecido, dice, sobre mejores promesas. Mejor pacto que ¿cuál? Que el que fue jurado a Abraham. Dice que está establecido sobre mejores promesas. O sea, que es mejor que la abundancia, que eso era la promesa. Que es mejor que la multiplicación, que eso era la promesa para Abraham. Abundancia y multiplicación. Pero dice que es mejor que eso. ¿Qué está sucediendo? Esto es lo que está sucediendo. Jesús viene y trae la comunión. La noche antes de su muerte. Y nosotros es lo que llamamos la Santa Cena o la Última Cena. Y Él dice, esta es la sangre del nuevo pacto. ¿Y qué es un pacto? Es un juramento, ¿verdad? Un pacto es un juramento, es vocalizar algo, declarar algo. Yo juro hacer esto o aquello. Jesús está diciendo, esta es la sangre del nuevo pacto. Y aquí la Biblia nos señala que cuando Jesús entró al lugar santísimo en el cielo y Él roció su sangre, esa sangre está hablando algo. No solamente es sangre expiatoria, es sangre del pacto. Sangre que habla. La sangre de Jesús ha entrado detrás del velo en la presencia de Dios y ha entrado jurando, declarando algo, declarando que se va a cumplir algo. Es una sangre en la misma presencia de Dios y dice, yo juro guardar mis promesas hacia mi gente. Yo juro que los voy a perdonar. Yo juro que los voy a sanar. Yo juro que los voy a restaurar. Yo juro que les voy a proveer finanzas.
Yo juro que voy a tener cuidado de sus familias, que todos sus hijos van a ser enseñados, que todos sus hijos van a ser protegidos. Y Él jura todo lo que es bueno para nosotros. Esa sangre está en la presencia de Dios. Y no está ahí solo para que nosotros pensamos, bueno, aquí ya se terminó el plan, ya la sangre fue derramada, entonces ya se completó la expiación, ya, trabajo hecho. No, no. Esta es también la sangre del pacto en donde Dios jura en sangre, yo cumpliré mis promesas. Todos los días yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Yo voy a cumplir mis promesas. Sí, la sangre ya pagó por la expiación de tus pecados, pero ahora esta sangre también es la sangre del pacto, del juramento que dice, no quebrantaré lo que yo he prometido, yo lo cumpliré. Y eso es aparte de si tú llegas a fallar de alguna manera. Eso es aparte de si tú tropiezas, de si tú caes. Jesús no quiere que nosotros nos olvidemos jamás de esto. Jesús quiere que nosotros siempre lo tengamos presente y por eso Él instituyó la cena del Señor. Por eso Él instituyó la Santa Cena. Como algo que nosotros debemos estar haciendo con regularidad. ¿Para qué? Para recordar, para no olvidar que esa sangre, esa preciosa sangre, tiene un valor que no se ha agotado, ni se agotará. Por eso vamos a participar en este momento de la Santa Cena del Señor.